y encuentran acá. Acá está, entonces. Y aquí está las diapositivas. Las diapositivas de esta sección, que es lo que vamos a ver ahora. Nos ingresamos acá a las diapositivas, que es un enlace al Organismo Internacional de Energía Atómica. Este enlace nos lleva a las diapositivas que, como le dije ayer, han sido preparadas por un grupo de científicos para que sirva de base a los cursos que se dictan en el mundo. El Organismo Internacional de Energía Atómica es un organismo en el que están representados los estados. Cada país está representado acá, es miembro, el Perú es miembro. Y las funciones del organismo es promover las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear de manera segura, que no haga correr riesgos de ninguna especie, riesgos radiológicos, sobre todo, que es lo que a nosotros nos interesa. Este organismo entonces se ocupa de que los profesionales relacionados con la energía nuclear, con las aplicaciones de las radiaciones, se haga de manera segura. Y para ello prepara cursos, conferencias, congresos, etc. Como les dije, en el año 95 creamos la física médica, la primera maestría que apoyó en física médica el organismo, y luego fue tomándose cada vez más en serio el tema, y este grupo de profesionales fue eh, convocado para hacer las diapositivas que sirvieran de enseñanza para la enseñanza de los profesionales que se preparaban en el uso de la radiación en el mundo. Y tiene varios capítulos. El primer capítulo es una introducción, la parte básica del tema. Ok, vamos a ver cómo es que se llama. Bueno, entonces, ahí están todas las diapositivas. Ah, Profesor, disculpe, ¿puede volver a explicar dónde lo puedo descargar? Por favor. bueno, ustedes pueden poner en el Google lo que está acá. ¿Qué ven ustedes en este momento? Como título que hay. Interacción del fotón. Ya, en esta diapositiva que van a ver abajo, dice, en letra chiquita dice, Radiation Oncology Physics, ¿no? ¿Lo leen o no? Sí, ese libro ya lo bajé, profe. De ahí nomás. De ahí se saca el libro, pero también ahí le ponen slides o diapositivas y van a encontrar todas las diapositivas que vamos a estar presentando. ¿Sí? ¿Está claro? Ya, profesor, voy a intentarlo. A ver qué pasó acá. Ok. No sé, se fue. Bueno, ese es. Entonces vamos a pasar este curso. Ayer di
un relato histórico breve de cómo ha avanzado la ciencia. Ahora vamos a ingresar un poco a estas diapositivas. Seguramente van a ver algunas cosas que se repiten, pero ayer fue simplemente para ponernos en el marco histórico. El primer capítulo entonces de las diapositivas creadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica se refiere a la física de radiación básica. Tiene 195 diapositivas. ¿Ok? En este capítulo hay 4 secciones: introducción, la estructura atómica y nuclear, la interacción de los electrones, la interacción de los fotones, de una manera sencilla, rápida. Es importante conocer estas unidades que deberían tenerlo en algún papel, bueno, en su celular o lo que fuera, porque lo van a necesitar en cualquier momento. Está ingresando gente, cada vez que ingresa gente se cambia la diapositiva. Bueno, entonces ustedes conocen bien estas unidades. El número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23, la velocidad de la luz, la carga del electrón, la masa del electrón, la unidad de masa. Noten ustedes que la masa del electrón, del protón y del neutrón están expresadas en unidades de energía sobre dividida por la velocidad al cuadrado de la luz. Esto se debe a la transformación que conocen muy bien, E igual a mc al cuadrado, siendo c la velocidad de la luz. En la física nuclear uno se refiere a la masa de las partículas en unidades de energía, por eso. Siempre recordando que la masa es esa unidad dividida entre c cuadrado. Facilita muchas cosas. Las unidades megaelectronvoltios significan millón de electronvoltios. Y un electronvoltio es la energía cinética que adquiere un electrón o un protón al atravesar una diferencia de potencial de un voltio. Un voltio. Eso es importante saberlo. Ese es un electronvoltio. Ayer un cálculo sencillo mostró que la energía cinética del electrón era algo así como 13 electronvoltios, ¿no? Esa es una unidad a nivel de electrones, pero en el núcleo atómico hay millones de electronvoltios, o sea, mega electronvoltios. Aprovecho para decirles también algo importante, muy importante para la redacción de las tesis y de los artículos. Siempre hemos tenido problemas con las tesis porque los tesistas no utilizan bien las unidades, no escriben bien las unidades. ¿A qué me refiero? Y también la manera, la forma como se escriben las unidades. Notan ustedes aquí, por ejemplo, la letra N de número de Avogadro. La letra N de número de Avogadro está en itálicas, en inclinadas, pero la A de Avogadro está vertical. La C de velocidad de la luz está inclinada.
pero el metro y el segundo están verticales en román. La E está inclinada. La M del electrón, M está inclinada, pero el electrón está vertical. Esto tiene una razón, porque el Sistema Internacional de Medidas exige que si se trata de la representación de una magnitud, se coloca inclinadas en itálicas, cursivas. Por eso es que la M de masa del electrón que tenemos acá, no sé si se ve la manito, estoy señalando con una mano, ¿ven la mano o no? Sí. Sí, se ve. Ya, esta M de acá está inclinada porque representa la masa y la E está vertical porque no es una magnitud, el electrón no es una magnitud, es un objeto, es una partícula. Todo lo que represente una magnitud está inclinada, masa y también las constantes universales como la carga del electrón E, la velocidad de la luz C, es una constante universal, se representa en verticales. Pero si nosotros queremos representar unidades como el metro, el segundo, el megaelectronvoltio, ahí está vertical. De modo que una M en román no es igual a una M en cursiva. Una M en vertical representa al metro, un metro, pero una M en cursiva representa la masa. O sea que si ustedes ponen en su tesis una M vertical y ponen M igual a 5 kilos, están mal porque están diciendo un metro es igual a 5 kilos. Eso tienen que tenerlo ya de cuenta desde ahora para que no cometan esos errores a lo largo de su carrera y se compliquen la vida en el momento de la tesis porque van a hacer una tesis de un montón de páginas y va a ser rechazada. De modo que, repito, las magnitudes son representadas en cursivas, las unidades en román, en vertical, las palabras que representan una partícula también en vertical, las constantes universales que representan también en cursivas. Muy bien, ustedes me pueden interrumpir con cualquier pregunta. Profesor, ese es en el sistema MKC, ¿no? ¿Es en megaelectronvoltios sobre velocidad de luz al cuadrado o me estoy equivocando? No, ahora no se habla de MKC ni nada, se habla del Sistema Internacional de Unidades y Medidas. Ustedes colocan en la internet, colocan ustedes la palabra Sistema Internacional de Unidades y Medidas y ahí van a encontrar todas estas reglas. Porque los científicos, las instituciones, los científicos, claro, representaban sus fórmulas con diferentes letras, pero como no se entendían, hicieron un gran congreso para establecer entre todos ese sistema de escribir, ese sistema internacional de unidades. Vamos a ver si es que puedo mostrarles cómo hacer. No sé si mi pantalla, ¿qué ven ahora? ¿Qué ven ahí? Se ve el Google, profesor. En Google. Entonces está muy bien. Te ponen acá Sistema Internacional de Unidades. Acá está. Pueden poner acá en el Wikipedia y ahí van a tener las unidades. Ese es el Sistema Internacional de Unidades.
pero no es el oficial porque ese es el Wikipedia, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, se ve la escritura de símbolos. Tampoco está bien porque está inclinada. Ahí están las unidades, el joule, el kilogramo, electronvoltios, etc. Ahora se habla de Sistema Internacional de Unidades y Medidas. ¿Ok? Bueno. Se me fue. Muy bien. Una consulta, profesor Modesto. Sí. En la presentación anterior, ¿puede ponerlo? Ya, ahí, como usted bien nos ha indicado, que las magnitudes se representan con letras inclinadas, ¿no? Y con la constante también. Y las unidades vertical. Sí. Entonces, donde está en el caso de la masa del neutrón, ¿no? Del protón, ahí dice megaelectronvoltio sobre, bueno, está la letra C Sí. inclinado al cuadrado. Estoy en clase. ¿Me copia? Un momentito, un momentito. Gracias, Lucho. Estoy en clase. Hola. Hola, ¿me copia? Ok, listo. Gracias, gracias. Sí, sí, le digo, estaba una llamada y dígame, repítame la pregunta. Sí, con respecto a lo que usted había indicado, que las magnitudes y las constantes se representan de manera inclinada y las letras, ¿no? Y las unidades vertical. Entonces, bajo eso, lo que nos ha indicado, en la masa de neutrón, protón, ahí nos está poniendo megaelectronvoltio slash C inclinado al cuadrado. Si está inclinado, está indicando que es una magnitud, pero esa es la carga eléctrica. No, yo he dicho, ¿Cómo está representando? Esa sí no lo entendí bien. no. Le he dicho que se representan inclinadas las magnitudes, pero también las constantes universales. C es una constante universal. Es 300.000 algo, ¿no? Es la velocidad de la luz. Ah, ya, claro, claro. Ok, no es carga, la carga no. Es el, profesor, una pregunta. Ese es el C que está arriba de Speedlight, ¿no? Invasium. Así es. Así es. También en la física atómica van a encontrar el famoso radio de Bohr. El famoso radio de Bohr, que es igual también a un cálculo de a partir de diferentes magnitudes, termina finalmente siendo 0.529 Armstrong. Y la energía de Rydberg, también vamos a ver más tarde, igual sale 13.61 electronvoltios, que tiene que ver con el hidrógeno. La constante de Rydberg, R sobre X, que es también el resultado de esta operación, es 109.737 centímetros a la menos 1. Acá tenemos finalmente lo que le señalaba, ¿no es cierto? Las cantidades físicas son caracterizadas por su valor numérico y la magnitud y una unidad asociada. Los símbolos para las cantidades físicas están escritas en itálicos, en tipo itálicos, mientras que las unidades están escritas en tipo romano.
Por ejemplo, dice abajo, M en itálico igual a 21 kilogramos, KG está vertical. E igual a 15 megaelectronvoltios está inclinado y MB está en vertical. Es necesario también saber cómo se representa el metro. El metro es vertical. Hay muchos profesionales incluso que todavía no han leído el Sistema Internacional de Unidades, que ponen 5 metros, ponen 5 MTR como una especie de abreviación. Gran error, se pone 5M nada más. Y también científicos antiguos, como yo, pero que no han leído esto, escriben 5 segundos SEG como abreviación. No se pone SEG, 5 segundos se pone 5S nada más. Acá hay otras indicaciones que tienen que ustedes tener con mucha atención, que no se vayan a acostumbrar a escribir malas cosas. Acá dice, no se escribe, se escribe 21 kg, así como está acá, 21 kg, con un espacio entre 21 y kg, y no 21 kg sin espacio. Algunos ponen 21 kg sin espacio. 15 MB con un espacio entre 15 y el MB, y no 5 MB juntos. Todo esto está en el International System of Units, que pueden verlo con atención, con más cuidado. Acá solamente estoy resumiendo las cosas. Ok, bueno. Y aquí está representado un poco las cantidades, la longitud, una L cursiva, su unidad, una M vertical, el metro. La masa, una M cursiva, y su unidad, el kilogramo, kg vertical. El tiempo, el segundo, su abreviación es una S nada más. La corriente eléctrica es la I cursiva y su unidad, el amperio. La temperatura cursiva, Kelvin vertical. Igual la cantidad de las sustancias en moles, y la mol está en vertical. La intensidad luminosa también, la candela, CD. Todo eso tienen que, como digo, ya desde ahora acostumbrarse a hacer las cosas para no tener problemas. Como se sabe, lo dije ayer también algo, se tiene 4 fuerzas distintas en la naturaleza. La primera fuerza es la fuerza, podríamos más bien decir interacción, ¿no? Para evitar redundancias. La interacción fuerte está producida por las cargas fuertes, como el gluón. El gluón es el intermediario que produce la interacción fuerte. ¿Por qué interacción y no decir fuerza, se dice force? Hay una bulla ahí que hace cada vez que habla. ¿Cómo es? No le escuché bien, había un ruido tremendo. Sí, cuando ahí dice force, ¿por qué no decirle fuerza e interacción? ¿Con qué se podría confundir? Bueno, hasta arriba dice observado las interacciones, ¿no? No, porque es una cosa de fonética. Podríamos decir la fuerza fuerte, suena medio tonto. La fuerza fuerte, ¿no? Pero si se dice interacción fuerte, sale mejor. Es por cuestión de idioma. En inglés no hay problema porque es force strong, ¿no? Pero en español sale fuerza fuerte.
También pueden decir si quieren fuerza fuerte, pues, pero fonéticamente no suena, ¿no? Después Ya, tenemos la, profesor, la interacción electromagnética o fuerza electromagnética, que está producido entre cargas eléctricas y el transmisor es el fotón. El fotón, el intermediario, y una relación entre la fuerte y la electromagnética es 1/137. 1/137. La interacción débil, se llama así, la fuente son las cargas débiles, el W más, el W menos y el Z cero. Y su intensidad relativa a la fuerte es 10 a la menos 6. Luego se tiene la gravitacional. ¿Cuál es la fuente de esta interacción? La masa o la energía. El intermediario es el gravitón. Y esta es 10 a la menos 39, la fuerza fuerte. Por eso es que cuando uno estudia el átomo o estudia el núcleo, no se considera la fuerza gravitacional entre las partículas porque serían muy, muy pequeñitas. 10 a la menos 39, entonces no tiene mucho sentido hablar de eso en los cálculos. Después, también se sabe ahora que hay dos clases de partículas fundamentales. Los quarks, que ellos están pues con las interacciones fuertes. Notan ustedes acá que también habla de strong interactions, interacciones fuertes. Los quarks son constituidos de hadrones con una carga fraccional, ¿no? Son los constituyentes de los hadrones. Pueden tener carga 2/3 o 1/3. Y son caracterizados por 3 tipos de carga llamado color: la roja, la azul y la verde. Cuando vean quarks que están conformando un núcleo, van a ver de 3 colores: rojo, azul y verde. Luego vienen los leptones, que son partículas más bien livianas, que no interactúan de manera fuerte. Entre estos leptones están los electrones, los muones, los taones, y además vienen acompañados de sus correspondientes neutrinos. Hay un neutrino electrónico, hay un neutrino muónico y un neutrino taónico, es la forma de decir, ¿no? Muy bien. En lo que respecta a la radiación, bueno, hay dos categorías principales de radiación: la radiación no ionizante y la radiación ionizante. ¿Qué cosa es la radiación ionizante? Aquella que al ingresar a un material ioniza los átomos, o sea, les roba un electrón, ¿no? O dos, ioniza átomos. Esa es la radiación ionizante. Y la no ionizante, por definición obvia, es la que no roba electrones, que no extrae electrones, no expulsa electrones de los átomos. Y en lo que respecta a la radiación ionizante, la podemos dividir en dos: las que se definen como directamente ionizantes, que son las partículas cargadas como el electrón, protón, la partícula alfa y los iones pesados. Esos son directamente ionizantes. ¿Por qué? Porque a su paso ionizan sin necesidad de un intermediario. En cambio, la radiación indirectamente ionizante
son las partículas neutras, como el neutrón. Ayer dijimos que el neutrón no puede detectarse directamente, sino porque producen partículas cargadas y estas partículas cargadas son las que se detectan. También está el fotón. El fotón, igualmente, esa es una partícula indirectamente ionizante, porque un fotón lo que hace, esta es una cosa un poco discutible, ¿no? Porque un fotón de alta energía lo que hace es ioniza un átomo, solamente un átomo, aproximadamente hablando, y sale un electrón con alta energía, o sea que, como veremos, el llamado el efecto fotoeléctrico. Al salir un electrón de un átomo, este electrón es el que ioniza un montón de átomos en su camino, pero el fotón solamente ionizó a uno, sacó un electrón, y ese electrón ioniza muchísimos átomos, por eso es que se llama indirectamente ionizante. Y igual un neutrón puede romper un átomo y las partículas cargadas que salen de esa interacción son las que van a ionizar en su camino a muchos otros átomos. Es así pues que entonces se presenta este diagrama de la radiación de dos tipos, la no ionizante y la ionizante, ¿no? Y la ionizante, como hemos visto, están las directamente ionizantes, partículas cargadas como electrón, protón, alfa, etc. Y la indirectamente ionizante, los fotones como los rayos X, los rayos gamma y los neutrones. Bueno, la radiación de fotones ionizantes pueden ser clasificados en 4 categorías. Tenemos los rayos X características. Estos rayos X característicos son aquellos que se producen cuando una radiación ingresa a un átomo, expulsa un electrón de algún nivel y luego, como queda un nivel vacío, los electrones que están en niveles superiores ingresan, ocupan ese espacio vacío, pero al bajar, porque es una bajada de energía, se emite un rayo X, un rayo, un fotón con una energía que es igual a la diferencia de las energías correspondientes a los niveles. Por eso es que se llama característico, porque cada átomo tiene niveles característicos, y como los rayos X tienen energía que son la diferencia de estos niveles característicos, se le llama característicos. Y también sirven para caracterizar a los materiales, porque si ustedes provocan radiación característica de un material, viendo qué valores tienen esos fotones en energía, van a deducir de qué tipo de material se encuentra, ¿no? Eso es importante. Ahora, la radiación de frenado, Bremsstrahlung, es alemán, significa radiación de frenado. Esta radiación resulta de una fuerte aceleración que sufren los electrones, por ejemplo. Puede ser también otra carga, pero en especial los electrones, que se usan mucho en física médica. Un electrón a gran velocidad, a gran energía, choca con un blanco abruptamente y justamente en ese choque tremendo se produce un frenado, de modo que está una especie de aceleración negativa intensa. Es ese frenado el que produce la emisión de radiación,
que se le llama radiación X de frenado. Toda carga acelerada produce eso, produce radiación X. Toda carga acelerada, pero de electrones libres, ojo, veremos más tarde el problema cuando un electrón que está entre comillas acelerado no emite energía. Ahora bien, los rayos gamma son también ondas electromagnéticas, igual que los rayos X. Se llaman rayos gamma por su origen, provienen del núcleo atómico, mientras que los rayos X provienen de transiciones entre los electrones, entre los niveles electrónicos. Los rayos gamma vienen de transiciones en los niveles de energía del núcleo. Igualmente tenemos fotones que salen de la aniquilación cuántica. Cuando una partícula y una antipartícula se colisionan, pues estas partículas pueden desaparecer como masa y en su lugar salen dos rayos fotónicos, dos fotones en direcciones opuestas. Esto se llama aniquilación cuántica. Un recordaris de la física relativista que nos dio Albert Einstein. Estas fórmulas también deben ser tomadas en cuenta, memorizadas si es posible, recordadas porque la van a ver en su carrera, ¿no?, a cada momento. La masa de una partícula que tiene la velocidad v va a ser igual a su masa en reposo sobre raíz cuadrada de 1 menos b sobre c al cuadrado. B sobre c se le representa por beta y por lo tanto será m sub 0 sobre raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrado. O también el 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrado se representa por gamma y se representa entonces la masa igual a gamma por la masa en reposo. Esos son formalismos que tenemos que recordar para que no nos confundamos. La física está llena de representaciones que hay que saber de qué se trata para no confundirnos. ¿Ok? Bueno. Después tenemos la masa normalizada. Bueno, eso es una definición curiosa porque la masa de la partícula con velocidad v sobre la masa en reposo. No es fácil deducir. También ustedes saben muy bien que con esta fórmula, que la masa es igual a la masa en reposo sobre 1, raíz cuadrada de 1 menos b sobre c cuadrado, nos indica que cuando la partícula alcanza una velocidad cercana a c, este número se acerca a 1 y por lo tanto la raíz cuadrada se va pues a 0 y todo número dividido entre 0 es infinito. Por eso tenemos acá en la figura la variación de la masa con la velocidad. Llega un momento en que se dispara, así como el COVID se dispara porque se tiene esta relación. ¿Cuál es la consecuencia de esta fórmula? La consecuencia práctica es que es imposible que una partícula que tenga masa alcance la velocidad de la luz, porque mientras que mayor velocidad tiene, su masa va a crecer tanto hasta llegar a ser muy, muy elevada, casi infinito, y como una masa infinita, para acelerarlo se requiere una fuerza infinita, pues, y esta, como no existe, no se puede acelerar una partícula hasta que alcance la velocidad de la luz. Esa es la cosa muy sencilla de comprender. Muy bien. De modo que
energía total de una partícula, la energía total, es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, pero la masa que depende de la velocidad, ¿no? Y la energía en reposo es igual a la masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado. Y por lo tanto, la energía cinética de una partícula será igual a la energía total menos la energía en reposo, es decir, gamma menos 1 por E sub 0, que es la energía en reposo. De ello también se deduce que el momentum es P igual a la... Ustedes saben que acá la energía es igual a P por C, la energía cinética, P por C. De modo que P es igual a 1 sobre C multiplicado por raíz cuadrada de cuadrado menos E sub 0 al cuadrado. Todo esto es de la relatividad. Como en la física atómica, algunas veces se tiene que trabajar con velocidades muy elevadas, entonces tiene que tomarse en cuenta ese tipo de fórmulas. Luego vamos a ver en el curso una serie de magnitudes que tienen que ver con la dosimetría. El curso tiene por objetivo calcular dosis. La dosis que reciben los tejidos de los pacientes debido a la radiación. Mientras mayor es la dosis, mayor será el daño que se hace a un tejido. Y claro, como se requiere dañar a un tejido malo, ¿no? Hay que calcular bien la dosis y evitar también irradiar el tejido sano, porque todo tumor está rodeado obviamente de tejido sano, y los físicos tienen que calcular cuánto irradiar a este tumor, cómo hacerlo para que el tejido sano que lo cubre no sea maltratado demasiado, sabiendo que para cada tejido hay una dosis umbral a partir de la cual este tejido se daña de una manera irremediable. Entonces, los físicos médicos son expertos en planificar el tratamiento de tumores usando la radiación, y por ello es que están obligados a comprender bien la física de radiaciones. Por el momento lo que estamos haciendo es un repaso básico de las unidades, etc. Todavía no entramos al tema central, pero siempre es bueno que ustedes ya tengan una idea inicial, ¿no? Una de las cantidades que se usa en este campo es la llamada exposición. Exposición. ¿Qué es la exposición? Bueno, es la cantidad de cargas electrónicas, o la carga total que se ha ionizado en un ambiente, dividida por la masa de aire. O sea, tienen ustedes un balón con aire y colocan en algún sitio donde hay radiación, miden cuántas cargas se ha producido por ionización, se divide entre la masa del aire que está allí, y a eso se llama exposición. ¿A qué se refieren las cargas de ionización? Bueno, cuando viene un rayo, se ioniza un átomo, significa que hay un electrón que se pierde, y entonces la carga es la del electrón, ¿no? Si es que viene una radiación y ioniza 1000 átomos, entonces la carga será 1000 veces la carga del electrón. A eso se refiere el delta Q. Y ahora bien, la dosis, la definición de dosis es la energía que absorbe el tejido por unidad de masa.
O sea que si viene una radiación y con energía y el tejido que tiene delta M de masa absorbe una delta E de energía, entonces la división esta de delta de E sobre delta de M nos da la llamada dosis. La unidad es el joule por kilogramo, porque joule es la unidad de energía. Pero claro, a esto se le llama Gray para evitar estar diciendo joule sobre kilogramos a cada rato. Antiguamente había otras unidades antiguas, all units, que ya no se usan. Por ejemplo, bueno, se usaba el RAT, que era 100 veces el ergio, que el ergio, ¿se acuerdan ustedes de la antigua unidad de energía, que ya no se usa? Ahora se usa Joule. Entonces, si el RAT era 100 ergios sobre gramo, la transformación al Gray será un Gray igual a 100 rats. Ya esto ya no se usa, como dije, raros son los que usan estas unidades. Ahora se usa el Gray, el Coulomb, el kilogramo, el Joule. Y después hay una dosis que tiene que ver con el daño que produce una radiación. O sea, que uno absorba energía por un fotón es diferente daño cuando la absorción es por protones. O sea que la radiación tiene diferente efecto. Por eso es que se multiplica por un factor de radiación. La dosis equivalente es entonces la dosis multiplicada por un factor de radiación. Ya no se dice unidades Gray, sino Siever, para señalar que ya estamos tomando en cuenta los efectos de la radiación. Otra unidad que se ve permanentemente es la actividad. Entonces la actividad está con una letra gótica A igual a lambda n, donde n es el número de átomos radioactivos. La unidad de actividad es el becquerelio, que significa un fotón por segundo, una desintegración por segundo o una partícula por segundo. En general es una desintegración, porque de la desintegración puede salir un fotón, puede salir un protón, puede salir una fisión. Entonces, el becquerelio es un decaimiento por segundo. Antiguamente se usaba la unidad el curio, que era la cantidad de fotones por segundo que salía de un gramo de radio, pero ahora nuevamente se usa el becquerelio y se hace una transformación. Un becquerelio es igual a un curio sobre 3,7 por 10 a la 10. Profesor, una pregunta. Dígame. En lo que es dosis equivalente, en la anterior, hay el W sub R, ¿no? Que es el factor que se multiplica a la dosis que recibe el tejido, ¿no? Ese W sub R, ¿cómo dijo que se llamaba? Es un factor de conversión. De radiación. Eso depende del tejido de cada órgano, ¿no? Depende de la radiación. Claro, el W sub R vendría a ser un factor en base al tejido que está recibiendo la dosis, ¿no? No, de la radiación. Después vamos a ver otro factor que depende del tejido, eso se llama efectiva. Este equivalente es de la radiación nomás. Ah, sí, gracias, profesor. Bueno, entonces ya ven ustedes que si nos referimos a la estructura nuclear y atómica, ¿no? Tenemos que hablar sobre las definiciones básicas para la estructura atómica. Ya dijimos la vez pasada que los constituyentes del átomo son el protón, neutrón, electrón. Los protones y neutrones son conocidos como nucleones, y los nucleones forman el núcleo.
cada núcleo o cada átomo está caracterizada por un número de electrones que es igual a la de protones en un átomo neutro. Ese número se representa por Z. El número másico es igual al número de protones Z más el número de neutrones. Bueno, aproximadamente los átomos estables, o los núcleos estables, perdón, la relación que hay entre A y Z es la que está en la figura, en la fórmula acá, Z igual a sobre 1.98 más 0.0155 a la 2 tercios. Esa es una fórmula empírica que se hace siguiendo la línea de los núcleos estables. Como verán ustedes, para los núcleos livianos, el hidrógeno, por ejemplo, Z, el estable es Z igual a 1 y A igual a 1. A medida que el helio, ya diferente, el helio tiene 2 protones y 2 neutrones. Y el oxígeno tiene 8 protones, 8 neutrones. Pero a medida que va creciendo ya un poco se va haciendo diferente. Hemos hablado también el mol atómico, el átomo mol, que es que el número de partículas que tiene 6.027 es el que tiene un átomo mol en gramos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que 12 gramos de carbono, por ejemplo, tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos. 18 gramos de oxígeno tiene 6.022 por 10 a la 23. Porque el mol es la cantidad de gramos en número másico, ¿no? Muy bien. Así que, sí, abajo lo señala además, una mol de cobalto 60 es 60 gramos de cobalto 60. Y en esa mol de 60 gramos habrá 6.023 por 10 a la 23 átomos de cobalto 60. Y una mol de radio 226 es 226 gramos de radio. Y en esa mol habrá 6.023 por 10 a la 23 átomos. Y también hay la mola molecular, ¿no? Allí más bien no es átomos, sino moléculas. ¿Y esto qué significa? Que la mol se define en el número de gramos del número que corresponde a los átomos, a las moléculas. Entonces, el número de moléculas de una mol molecular igual será 6.023 por 10 a la 23. Ejemplo, en el agua H2O, ahí, ¿cuántas unidades de masa tiene esta molécula? Tiene 18, porque el hidrógeno tiene 1, el oxígeno tiene 16, 1 por 2, 2, más 16, 18. 18 gramos de agua hacen una mol de agua. Y en una mol de agua, o sea, 18 gramos de agua, habrá 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y una mol de carbono, dióxido de carbono, o anhidrido carbónico, como se quiera, CO2 es igual a 44 gramos. ¿Por qué? Porque el carbono tiene 12, el oxígeno 18. 18 por 2, ¿cuánto es 18 por 2? Perdón, 16 por 2. 16 por 2 es 22. Y más, a ver, más 12 son 44. Se tiene entonces acá que 44 gramos es la mol del dióxido de carbono y este tendrá 6.023 por 10 a la 23.
Todo eso estamos recordando lo que ustedes ya han hecho en el pregrado, pero es necesario que lo tengan en cuenta. Ahora bien, aquí hay un concepto ya más profundo, que es la masa atómica. La masa atómica se expresa en unidades de masa. Pero ¿cuál es esta unidad de masa? Bueno, por convención se llegó al acuerdo que la unidad de masa será en la masa del carbono 12 dividido entre 12. Y en energía dividido por C cuadrado será 931.5 megaelectronvoltios sobre C cuadrado. Esta es la unidad de masa. Noten también ustedes que el símbolo que representa la masa atómica es una M gótica. Es importante que lo sepan porque ya hemos señalado que la forma como se escribe una letra es muy importante para saber de qué se trata. Si ponen una M minúscula es metro, y si ponen una M minúscula inclinada va a ser masa. Y si ponen esta masa una letra M mayúscula gótica, se refiere a la masa atómica. Y viene la masa nuclear, justamente. Ya no es una masa, una M gótica, sino una M mayúscula itálica. ¿Qué cosa es? ¿Cómo se define la masa nuclear? Se define como la masa atómica M gótica menos Z veces la masa del electrón. ¿Por qué se refiere? ¿Por qué se hace esto? Porque la masa atómica será la masa nuclear, perdón, será la masa atómica menos la masa de los electrones que están girando alrededor del núcleo, ¿no? Este también es una aproximación porque la masa tiene que ver con la energía. Tendríamos que restar acá la interacción que hay entre los electrones, pero como es tan pequeñita, se aproxima así, que la masa nuclear es igual a la masa del átomo menos Z veces la masa del electrón. Otra cuestión básica es también saber cómo se representan los átomos. En muchos libros, tesis peruanas, un poco ponen malas cosas, ¿no? Se tiene, por ejemplo, acá, por convención, que el elemento para definir la estructura atómica básica se pone en X, por ejemplo, X puede ser carbono, oxígeno, se pone la abreviación. Si es carbono C, oxígeno O, sodio Na, etc. Y abajo a la izquierda se pone el número atómico y en la parte superior el número másico, ¿no? Así es, como tenemos acá, por ejemplo, el caso del cobalto. Cobalto 60, 60 es el número másico, 27 el número atómico, porque Z es igual a 27. El radio tiene 88 protones, y si es el radio 226, significa que su número másico es 226. Pero como el número atómico define el elemento, cobalto significa que tiene 27 protones, muchas veces se obvia, no se escribe el 27 y se pone simplemente cobalto 60. 60 a la izquierda, cobalto esto. Noten ustedes que es 60 arriba, cobalto y nada más. No se puede poner, como he visto en muchos documentos, como se ve en muchos documentos, cobalto-60. No, tiene que escribirse tal cual lo señala el sistema internacional. Después también vienen otras definiciones, pero que, digamos, son definiciones
que hay que tomar en cuenta para comprendernos. Todavía no se está hablando acá de física. Se tiene el número de átomos por masa. Quiere decir que el número de átomos dividido entre la masa de la sustancia, ¿no? N sub A sobre masa. Y que es igual al número de Avogadro sobre el número másico, ¿no? Esta es una deducción que se puede hacer. El número de Avogadro sobre masa. También se tiene el número de electrones por masa. Bueno, que será el número de electrones que hay en una masa M. Pero como sabemos que hay un número n sub A de átomos en la masa M, se multiplica por z electrones por cada átomo y se tiene que el número de electrones por unidad de masa será z por n sub A sobre A, donde n sub A es número de Avogadro y A es el número másico. Y también se podrá poner el número de electrones por unidad de volumen, n sub B sobre B. Y acá más bien hay que tomar en cuenta la densidad, porque ya estamos hablando por volumen. Se tiene acá el número de átomos por unidad de masa. Si se multiplica por la densidad, ya aparece que m sobre densidad del volumen, por lo tanto ρ sobre m es reemplazado por B como divisor. Entonces tiene finalmente que el número de electrones por volumen va a resultar igual a la densidad multiplicado por el número atómico y multiplicado por el número de Avogadro sobre el número másico. Ya dijimos que en la estructura atómica hay algunas características interesantes de que para los elementos livianos C dividido entre A es más o menos 0.5, ¿no? 0.5 en general, pero con la excepción del hidrógeno, ojo. El hidrógeno es 1. Para el helio es 0.67. Para el helio 3. Y a medida que va creciendo, pues va siendo diferente. Por ejemplo, acá tenemos que para el helio 4 es exactamente 0.5. Para el cobalto es 0.45. Para el uranio 235 es 0.39. O sea que Z sobre A va disminuyendo. También hemos hablado la vez pasada del modelo de Rutherford, ¿no? Que señalábamos que el modelo atómico de Rutherford se basó en los resultados del experimento realizado por los jóvenes Geiger y Marsden en 1909, con partículas alfa que tenían 5.5 megaelectronvoltios y que eran desviados por una lámina de oro muy delgadita que tenía una micra de espesor, o sea, una lámina súper delgada. Tenía que ser delgada porque si había más, pues las partículas alfa podrían estar interactuando con varios núcleos. Lo que se quería era ver que se interactúe con la menor cantidad de átomos. Y si es posible, como máximo un átomo. Este experimento fue en contraposición al modelo que había antes, el modelo del budín con pasas, ¿no? Que se decía que el átomo era un budín de cargas positivas con pequeños electrones negativos que hacían el rol de las pasas. Este es el famoso modelo atómico de Thomson. Pero el experimento de Rutherford mostró más bien cosas muy interesantes. Primero que nada, estos jóvenes encontraron
que más del 99% de las partículas alfa incidentes pues eran muy poco desviadas, menos que 3 grados, mientras que y además había una distribución gaussiana, muy poco desviados, ¿no? La mayoría entonces pasaba casi de frente, y que también que aproximadamente 10 a la 4 partículas alfa fueran desviadas con ángulos que excedían los 90 grados. Uno de cada 10 a la 4, uno de cada 10.000, uno de cada 10 eran desviados con ángulos mayores que 90 grados, de la probabilidad de 10 a la menos 4. Es una consultita, disculpe. ¿Perdón? Una consultita, profesor. Sí. En esa época de Thomson, ¿cómo detectaban esas partículas si recién se estaba descubriendo? ¿Qué método utilizaban para detectar esas partículas, no? Bueno, ya Geiger había descubierto pues su famoso detector Geiger. Sé que ya tenían el primer detector. Bueno, entonces, sí, Geiger es el genio, ¿no? Esto estaba totalmente, el resultado estaba totalmente en desacuerdo con las predicciones que tenía el modelo de Thomson, ¿no? Que era 1 sobre 10 a la 30, a las 3500, ¿no? Que de las partículas podían ser desviadas hacia atrás. Bueno, entonces, de modo que de aquí se armó el modelo atómico de Rutherford. Bueno, eso es. Y además se hizo unos cálculos, él hizo cálculos, sería bueno que ustedes lean el artículo original, porque todo esto corresponde a artículos científicos publicados en la internet ahora. Pueden tener acceso a lo que el profesor Montoya está repitiendo. Esto lo pueden leer en el artículo original. Cuando él cuando hace su experimento, descubre esto, lo escribe en un artículo. Todo descubrimiento científico se publica en una revista científica. Por eso es que dictamos el curso de metodología de la investigación. Entonces, en ese artículo señala claramente que, haciendo unos cálculos, dice el núcleo atómico debe tener más o menos un radio del orden de 10 a la menos 15 metros, y que los electrones están girando en un radio de 10 a la menos 10 metros. Esto es muy importante porque ayer estábamos viendo este asunto y entonces alguien dijo, hoy, pero estas cosas son de antegrado. Pero es necesario tener muy claro para qué, para que ustedes comprendan la interacción de la radiación con la materia. Imagínense ustedes si el radio del núcleo es 10 a la menos 15 metros y el radio del átomo 10 a la menos 10, supongan por un momento que todo se agranda de manera proporcional y tienen un núcleo del tamaño nuestro, más o menos de un radio de 1 metro, digamos. El núcleo de un radio de 1 metro. Y el átomo es el hidrógeno. La pregunta que yo le haría a ustedes para que piensen bien es, mirando hacia el norte, hacia el norte del Perú, suponiendo que en esa línea nos encontramos con otro núcleo de hidrógeno, ¿a qué distancia estaría este núcleo de hidrógeno? Suponiendo que estamos en un líquido, ¿no? Un líquido de hidrógeno. ¿Dónde estaría ese núcleo de hidrógeno si comenzamos por la carretera a viajar hacia el norte? Suponiendo que el núcleo que está aquí con nosotros es de 1 metro. Los dejo pensando un momento, a ver, para que me responda la primera persona que me responda. ¿Dónde estaría el siguiente núcleo?
La relación es de 1 a ver, 1, 2, 3, 4, 5. De 1 a 10. A 100.000, ¿no, profesor? Entre el núcleo y el tamaño del núcleo y el átomo. La pregunta fue, ¿dónde estaría? Yendo por la carretera hacia el norte. Profesor, llegaríamos nuevamente al Perú, dando la vuelta al mundo. Profesor, regresaríamos al Perú por el sur. Bueno, sigan buscando las respuestas, diré cuál de ellas es la correcta. Hasta ahora no encuentro la respuesta correcta. Les estoy escuchando, piensen y respondan. Cuando llegue la respuesta correcta, le diré bingo. La pregunta es, repito, si el núcleo de hidrógeno tomó el tamaño nuestro de 1 metro de radio, y suponiendo que los átomos están pegados, me dirijo hacia el norte, por la carretera que va al norte, aproximadamente, ¿dónde estará el siguiente núcleo de hidrógeno? Profesor, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Entendí que el núcleo tiene 1 metro de radio. ¿Sí? ¿Hasta dónde desea llegar? Mire, ve. Vamos a suponer que los átomos están pegaditos, es una especie de sólido hecho por hidrógenos. Un átomo al lado de otro. Y suponiendo que un átomo de hidrógeno creció de tamaño al punto que su núcleo tomó el tamaño de 1 metro, o sea, más o menos de nuestra talla. Un radio de 1 metro. Y que el siguiente átomo de hidrógeno está en la carretera que va hacia el norte del Perú. ¿En qué lugar de esa carretera, en qué ciudad de repente, más o menos, estaría el siguiente núcleo de hidrógeno? ¿Se entiende o no? Hola, doctor, buenas noches. En todo caso, el radio del átomo sería de 500 kilómetros.
Y el siguiente punto tendría que estar a 1000 kilómetros. Bueno, yo les dejo discutir entre ustedes y lleguen a un acuerdo. Yo los voy a estar escuchando. Hasta ahora no encuentro la respuesta correcta. Conversen entre ustedes, discutan y lleguen a un acuerdo democrático como el Congreso. Esta es una práctica dirigida y que tienen ustedes que pensar. El profesor solamente está atento a la forma como ustedes razonan, ¿sí? Y después, cuando encuentren la respuesta, van a explicar cómo llegaron a ella, ¿sí? Profesor, aproximadamente el radio del átomo sería de 100 kilómetros y entonces tenemos que considerar dos radios, por lo tanto es 200 kilómetros al norte de Lima, sería aproximadamente la ciudad de Caral. Correcto. Bueno, esa es la respuesta, ¿ven? Entonces, miren usted, y entre el núcleo de Caral y el que está acá, ¿qué cosa habría? Vacío, sería vacío, estaría solamente en la mitad habrían los dos electrones. La nube electrónica sería, ¿no? Bueno, luz, hay luz, profesor. Bueno, entonces luz no tiene por qué haber, ¿por qué va a haber luz? Hay electrones. ¿No sería la nube electrónica? No, es que es el átomo de hidrógeno, solamente hay un electrón. La nube electrónica no es luz. Bueno, habría un electrón con probabilidad por aquí y por allá. Bueno, eso es, ¿para qué se hace este ejercicio? Para que ustedes tomen conciencia que los materiales están prácticamente vacíos. Lo que a nosotros nos parece compacto, cuando uno toca una mesa, dice, esto es compacto. No, no es compacto, es casi vacío. Lo que impide que nosotros atravesemos una pared es la fuerza electromagnética, las fuerzas eléctricas que hay entre las cargas, porque si nosotros solamente no tendríamos esas interacciones eléctricas, pasaríamos por una pared prácticamente como si estuviésemos pasando el vacío. Muy poco espacio está ocupado por materia. Lo que está ocupando el espacio son las interacciones que hay entre las partículas. Y esto es muy importante para comprender por qué las partículas neutras no se pueden detectar fácilmente, porque como no tienen interacción electromagnética, si viniera una partícula de la Luna, digamos, en esta idea que les he dado del átomo de hidrógeno, habría la posibilidad que entre Barranca y Lima pase cualquier cantidad de partículas neutras y no sienten nada porque los núcleos cargados no estarían influyendo en ellos, pasarían por el vacío. Tendrían que chocar con un protón para generar algún movimiento de una carga que esta sí puede ser detectada. Muy bien. Eso es una pregunta. Diga. Yo he visto el libro de teoría cuántica de campos, pues decía que entre un átomo y otro, una partícula y otro, ¿no? En la nube electrónica no hay vacío. Y también había visto de que, o sea, cuando por ejemplo, se da la radiación de frenado, una partícula cargada llega cerca al núcleo, no lo tocas y se desvía, ¿no? Y sale un fotón de rayos X y nunca hay interacción, ¿no? Solamente se acerca al núcleo. No sé si estará bien. Es el frenado. La partícula cuando se acerca al núcleo, por la interacción eléctrica, lo desvía. Si es un electrón, lo desvía en un sentido, si es un protón, lo desvía en otro sentido. Y toda carga acelerada, desviada, produce radiación. Esa es la radiación de frenado. Eso está explicado en los cursos de electromagnetismo. Es en ese principio que se basan las antenas. Una antena funciona porque se somete a los electrones a una aceleración oscilante, se acelera hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Esa aceleración
hace que se emita la radiación. ¿Se entiende, no? Sí, pero entre partículas, o sea, entre nube y nube, capa electrónica, ¿hay vacío? Claro, bueno, hay vacío, pues de eso estamos hablando, por eso es que las partículas neutras no se sienten. Cuando entran más bien las partículas cargadas, de lejos, aunque esté de lejos, pueden desviar electrones, protones, por eso es que se sienten. Los otros no se sienten. Ahora, en la teoría de campos ya estamos hablando de otro tema, ¿no? Digamos aquí, el tratamiento es diferente. En la teoría de campos se sabe que una partícula en realidad es un campo, ¿no? Es un campo como una ola y con una protuberancia. Pero bueno, no nos vamos a meter en esos terrenos porque dependiendo en qué modelo tú te colocas para analizar las cosas diferentes. Ahora estamos nosotros utilizando la teoría de las partículas y de las interacciones. No estamos en la teoría de campos. Tampoco en la teoría de cuerdas porque comenzamos a complicarnos. ¿Ok? Ya, profesor, gracias. Muy bien. A ver qué pasó. Algo pasó acá, se fue. Muy bien. Entonces, siguiendo con los razonamientos de Rutherford, ingresa otro alumno más acá, Cuya. Bueno, entonces se hacen pues esas suposiciones para dar lugar al modelo de las partículas. Entonces así tenemos 4 suposiciones, ¿no? La masa del núcleo, la dispersión de las partículas alfa, la penetración en el núcleo y la energía de las partículas alfa. Y claro, el tratamiento que hace Rutherford de esta dinámica es un tratamiento clásico, tratamiento newtoniano. No, aquí no hay todavía la relatividad ni la cuántica, es solamente newtoniano. Estamos viendo cómo avanzaba la ciencia, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las suposiciones para que ocurra lo que observó Rutherford? En primer lugar, vamos acá. Aquí hay un problemita de... Profesor, si usted presiona la direccionales izquierda o derecha, se centra la diapositiva. ¿La qué? Las flechas hacia los costados, si usted pasa con las flechas de izquierda a derecha, se centra la diapositiva. No, bueno, ok, está bien. ¿Cuáles son esas suposiciones? En primer lugar, que la masa del núcleo atómico es muy elevada, muy grande con respecto a la masa de la partícula alfa. ¿Para qué hace eso? Para que su cálculo sea simple, pues, porque si no hace esa suposición, en sus cálculos dinámicos tiene que calcular cuánto se movió la masa del núcleo, etc. Es un lío completo. Además, también, otra suposición que hace es que las partículas alfa no son desviadas por los electrones, porque los electrones tienen masa muy liviana, de modo que no lo van a desviar a la tremenda partícula alfa. Otra suposición que hace es que las partículas alfa no penetran en el núcleo, son desviadas por interacción
electrostática. No hay penetración, esa es otra hipótesis. Y también que las partículas alfa no son relativistas, no son relativistas. O sea, como dije, hace un tratamiento clásico. Para información de ustedes, y eso puede ser encontrado, me parece, en el repositorio de la Universidad de Ingeniería, mi tesis de bachiller, antes se hacía tesis de bachiller, la hice simulando con computadora la trayectoria de la partícula alfa, de las partículas alfa con diferentes parámetros de impacto sobre un núcleo de oro, y también simulando cuál sería la desviación angular, la distribución angular, etcétera. Y todo esto que les estoy enseñando son cosas que he calculado, que he simulado en la computadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que tenía facilidades que en esa época le llamaban plotter. ¿Qué es un plotter? A medida que se iba resolviendo la ecuación dinámica del movimiento de la partícula alfa desviada por el núcleo de oro, un lapicero dibujaba a escala en un papel muy grande que giraba como rollo, iba dibujando la trayectoria. Yo me emocionaba tremendamente ese lapicero, como cada segundo avanzaba un poquito, avanzaba, se acercaba hacia el núcleo y se veía como el lapicero se desviaba de su línea recta y finalmente terminaba con un ángulo de desviación. Gran emoción para un joven de 20 años en la Universidad de San Marcos que tenía esa facilidad. Entonces agradezco aquí a los sanmarquinos presentes porque esa universidad me permitió hacer mi tesis de bachiller en el cálculo, en la simulación por computadora del experimento de Rutherford. Muy bien. Y aquí vemos un poco todo lo que yo tuve que hacer en la simulación. Igual que Rutherford, hice las mismas hipótesis. En esta figura que ustedes observan, que parece complicada, en realidad es bastante sencilla si ustedes toman en cuenta la geometría. Vamos a ver. Acá en tamaño grande amarillo está la representación del núcleo de oro. Este es el núcleo de oro. Y en esta parte, esta línea horizontal es la trayectoria inicial que tenía la partícula alfa, que venía desde el infinito con una masa m sub alfa y una carga ZE, que es Z igual a 2. Y a medida que va acercando, observaba en el plotter cómo es que se iba desviando, desviando, y hasta el final tomaba una línea recta con un ángulo de desviación igual a teta, que se definió como teta, ¿no? Esta es una trayectoria muy interesante. Bueno, aquí yo tenía que calcular la fuerza coulombiana en cada momento que avanzaba la partícula, otro cálculo de fuerza coulombiana, la aceleración, como saben, la aceleración la tenía que ser igual a diferencial de V sobre diferencial de T, y así, de manera de cálculo numérico, iba avanzando, ¿no? Todas estas figuras entonces se iban calculando, pero como decía, esto para diferentes parámetros de impacto, para que al final veamos cómo quedaba la distribución angular. Finalmente, se veía también que la partícula no podía avanzar más que una distancia mínima. Porque claro, también hay que decir que en la simulación también había partículas que se simulaban que venían de frente, chocaban. Entonces yo veía cómo ingresaba la partícula, iba a chocar contra el núcleo y llegando a una distancia, ¡pum!, regresaban. ¿A qué distancia empezaba a regresar? Bueno,
Esto el cálculo numérico lo da, pero luego haciendo el cálculo con las fórmulas, resulta que es esto, ¿no? La energía cinética inicial de las partículas se convertían en energía potencial cuando la velocidad era cero. Y la energía potencial en esto, como ustedes saben, la energía potencial coulombiana es igual al producto de las cargas, o sea, 2 veces C multiplicado por la carga del oro, los números de protones por E, ZN, E, dividido sobre 4 epsilon sub 0, multiplicado por esta distancia mínima. Esta es la energía potencial que adquiría cuando la velocidad era cero y empezaba a regresar por donde vino. Es así como se calcula la distancia mínima a la que llega la partícula alfa al acercarse al núcleo de Oort. Bueno, entonces esta trayectoria hiperbólica finalmente nos da una bonita lección de cómo se aplicaba la mecánica clásica y da lugar a una serie de fórmulas, ¿no? Como por ejemplo que el ángulo de desviación θ y dependía del parámetro de impacto, ¿no? Entonces, el parámetro de impacto era igual a 1/2 de la distancia mínima que se calculaba por la cotangente de θ sobre 2. Y claro, en esta relación la energía era clásica, mv². Y cuando el parámetro de impacto era igual a 0, se calculaba la distancia mínima. Acá tenemos entonces una distribución de probabilidades. Significa la probabilidad para que el ángulo sea θ. Esa probabilidad se pone como diferencial de sigma, que es la sección eficaz entre el ángulo sólido, que depende de θ, y eso sería igual a la distancia mínima sobre 4 al cuadrado por 1 sobre seno a la cuarta de θ sobre 2. ¿Qué nos da esta curva, ¿no? Bueno, entonces, esto es pues entonces la ecuación de Rutherford, el modelo de átomo de Rutherford. Ahora bien, la vez pasada les di un problema, ahora van a tener otro, pero ya tienen muy poco tiempo, 15 minutos para resolver. Quisiera que en esos 15 minutos ustedes calculen y me digan el primero que encuentre el resultado, pero primero piensen y discutan entre ustedes y lleguen a una conclusión. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la energía cinética del electrón en un átomo de hidrógeno? ¿Y cuál es la energía potencial? Energía cinética y energía potencial. Los dos valores, la energía cinética y energía potencial. Y además de energía total. Repito, en un átomo de hidrógeno, ¿cuál es la energía potencial, la energía cinética y la energía total del electrón que está girando alrededor del protón? A ver, 15 minutos. ¿Quién llega primero? ¿Está clara la pregunta? Energía cinética, energía potencial, energía total del electrón en un átomo de hidrógeno. Sí, profesor, para darle una interpretación, la energía cinética la vamos a calcular directamente con la velocidad que pudimos calcular ayer, y la energía potencial viene dado por el producto de las cargas dividido entre el radio. Le repito, discutan entre ustedes, tienen 15 minutos
para que lleguen a un acuerdo. No hablen conmigo, entre ustedes discutan. A ver, proponga a tus compañeros tu hipótesis y quién se opone. A ver.